Esto es Saliendo del Horno aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Recuerden que tenemos dos segmentos cada semana, lunes y miércoles, que estamos en TikTok, en Facebook, en ESPN-Béisbol. Y atención, después de cada jornada en la Serie del Caribe 2026, que se llevará a cabo en Guadalajara, México, vamos a tener nuestros enlaces en vivo. Así es que estén pendientes, activen las notificaciones con Guillermo Celis, Enrique Rojas y Jorge Rivera para analizar la clase 2026 precisamente hacia el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York. Guillermo, voy a comenzar contigo porque por primera vez en la historia, dos jardineros centrales van a ser exaltados a la inmortalidad y qué mejor, Guillermo, que la historia refleje que son dos de nuestros representantes. Sí, por supuesto, y lo habíamos platicado y nos da mucho gusto y creo que todos aquí coincidimos en que tanto Carlos Beltrán como Andruw Jones merecían estar en el Salón de la Fama. Los dos alcanzaron más del 75% de los votos, que es lo que se necesita. Y yo creo que lo que hay que destacar aquí es que Beltrán entra por ser un pelotero completo, porque bateaba bien, porque tenía poder, bate oportuno, tenía velocidad también. O sea, Beltrán, y por eso es el que queda arriba de las votaciones, ¿no? Por eso está casi en el 85%. Pero a mí me gusta y destaco, insisto, lo de Andruw Jones, porque muchas veces lo hablamos, ¿no? Andruw Jones no había entrado antes, no había alcanzado el 75% antes, porque no se le da a veces el peso que se le debe dar a la defensiva. Si por defensiva fuera, Andruw Jones hubiera entrado de inmediato, apenas apareciera en las boletas, porque no cabe duda que es uno de los mejores jardineros centrales que hemos visto en la historia del béisbol de las grandes ligas. Por eso destacó Andruw Jones desde que empezó su carrera. Y no estoy diciendo que no bateaba, por supuesto que bateaba muy bien, pero lo que destacó, si algo destacó Andruw Jones en su carrera, a lo largo de toda esa carrera, fue la gran defensiva que tuvo en el jardín central, en la posición más difícil del outfield, y por eso es que me da mucho gusto, ¿no? Por los dos, claro, e insisto, ya lo habíamos analizado aquí, creo que los dos tienen los méritos suficientes, pero lo de Andruw Jones sí fue una batalla tremenda, que qué bueno que al final se puede ganar por parte del de Curazao, ¿no? Aquí hay, Enrique, unos temas para resaltar en cuanto a Carlos Beltrán y Andruw Jones. En su primer año en la boleta, Andruw Jones solamente recibió el 7% de los votos necesarios. Desde allí en adelante comienza a subir, ya estaba en su octavo año de elegibilidad. También hay que hablar de ese equipo que comenzó con los Bravos de Atlanta en 1996 a la edad de 19 años, dos cuadrangulares en un juego de Serie Mundial. Ahorita vamos a entrar en detalle con los otros nombres, pero también aquí llega un tema, Enrique, de la factura. Andruw Jones recibió cargos de violencia doméstica, terminó jugando en Japón, y Carlos Beltrán también estuvo involucrado en aquel tema de los Astros de Houston para la Serie Mundial de 2017. Lo que sí también a uno le da gusto es ver a un Carlos Beltrán acompañado de su familia cuando recibe la noticia, y también a un Andruw Jones que se encuentra en República Dominicana jugando un torneo de golf avalado por Albert Pujols y las tantas superestrellas que había allí. En cuanto a una foto que vimos, allí habían incluido a Andruw Jones ya 5 miembros del Salón de la Fama. Pero Enrique, también aquí está el tema de lo que insisto, la factura, porque también es lo que usted hace fuera del terreno, lo que usted hace que se ve en el terreno y que algunos periodistas entonces dicen, no, espérate, este año sí, este año no. Y más adelante también, Quique, quiero que hablemos de otros nombres allí que también se vieron involucrados con cosas extracurriculares, pero no dañemos el momento. Felicidades para Puerto Rico, felicidades también para Curazao. Y comienzo por atrás, lo de Curazao, 160,000 habitantes. Estamos hablando de una islita bien pequeñita en el Caribe, pero una islita que tiene un tremendo nombre en la industria del béisbol y su marca no solamente con los jugadores que llegan a grandes ligas, sino en el Clásico Mundial de Béisbol, donde es
Holanda, Netherlands, Reino de Países Bajos, el país europeo, el que lleva la membresía del Clásico Mundial de Béisbol, pero la marca del equipo es de Curazao. Muchas felicidades para Carlos Beltrán, un caballero íntegro. Parte de ese premio le toca a República Dominicana, su esposa Jessica y su familia son de San Pedro de Macorís. La fundación de ellos hace una labor extraordinaria por más de 2 décadas anualmente en San Pedro de Macorís sin hacer mucha bulla, y creo que se hizo justicia. A Beltrán lo limitaron hasta el 4º año y todo tiene que ver por su rol en este escándalo del robo de señales de los Astros de Houston del 2017. La elección de Carlos por méritos propios, por números, por merecimiento, en cierta forma le hace respirar profundo y de tranquilidad a José Altuve, a Carlos Correa y a cualquier gran jugador de ese roster que pueda estar en la boleta en el futuro, porque ya se rompió el misterio, no hay tal castigo perenne contra los que formaron parte de ese equipo, al menos lo acabamos de ver con Carlos Beltrán. Más que merecido en el caso de ambos, 2 latinos, ahora tenemos 24 cuando sumamos los 18 por haber jugado en Grandes Ligas, los 3 cubanos que brillaron en ligas negras y nuestros 3 narradores que representan el Salón de la Fama, el argentino Buck Canell, el ecuatoriano don Jaime Jarrín y el eterno Felo Ramírez, cubano. 24 placas de latinos están en Cooperstown y esto no se va a acabar por ahora y ya tendremos tiempo para hablar de las próximas candidaturas que vienen en el futuro cercano, pero yo creo que se hizo justicia. A Jones lo hicieron esperar 9 años, a Carlos lo hicieron esperar 4, pero no importa el tiempo que dure, si cuando llega es un premio tan bueno como el más alto honor que tiene el béisbol de los Estados Unidos. Jorge, entramos en materia también con esto de el primero. Enrique mencionaba a Andruw Jones, el primer curazoleño en llegar a la inmortalidad. Y había un dato que leíamos ayer en cuanto a Carlos Beltrán, de que es el primer puertorriqueño que desde el draft en Puerto Rico alcanza Cooperstown. Porque antes, hay que recordar, los puertorriqueños firmaban como agentes libres internacionales. Después vino una medida en el que dijeron, no, ahora Puerto Rico tiene que ir al draft de Major League Baseball. Y esto es un tema que muchos piensan que pudo haber bajado el nivel, la calidad del béisbol puertorriqueño y que esto dificultaba que peloteros puertorriqueños alcanzaran el más alto nivel del béisbol. Sí, y como bien lo dice Quique, son ya 24 latinos y son 8 países con representación en este Salón de la Fama. Y hablando del primero, yo sigo esperando el primer mexicano y sigo teniendo las esperanzas de que el caso de Fernando Valenzuela tome un poco más de fuerza para el siguiente proceso en el que pueda formar parte el Toro, ¿no? Pero también creo que es importante que Carlos Beltrán sea el primero de esta camada de drafteados en Estados Unidos porque demuestra que ese pensamiento o esa idea de que el nivel del béisbol puertorriqueño había bajado es incorrecta, ¿no? Creo que hemos visto jugadores boricuas formarse desde esta etapa increíbles y actualmente tenemos una generación de jugadores boricuas en las mayores que es impresionante, ¿no? Y que sin duda alguna varios también estarán compitiendo por el más grande honor del béisbol norteamericano y del béisbol mundial en los próximos años, ¿no? Cuando se retiren, cuando les llegue la hora y después cuando cumplan el tiempo para ser elegidos en el proceso. Pero uno que también está en ese proceso y que ganó un gran campo para la siguiente votación es Félix Hernández. Correcto. El Rey ganó 26% de los votos que no tenía en el proceso pasado y ahora está en 46, lo cual lo pone pues muy cerquita y dependiendo pues de quiénes entren en el proceso el próximo año,
me parece que tiene un pie y medio en la próxima candidatura de Cooperstown, el rey Félix Hernández. Hablando también, Enrique, de alguien que subió en cuanto al porcentaje recibido, es uno que lo tocábamos aquí, el tema de Andy Pettitte, que suma 20,6% más de votos en relación al año pasado. Por cierto, no solamente será Carlos Beltrán y Andrew Jones, también recuerden Jeff Kent será exaltado a la inmortalidad y también recibiendo el premio For Freak Joe Buck. Pero Enrique, esos saltos, tanto de Félix Hernández como Andy Pettitte, entonces también pudiéramos pensar que el año que viene eso se pudiera reflejar aún más, porque ya para 2028 puede que comience nuevamente el embudo. Para 2028 veríamos por primera vez en la boleta a Albert Pujols y al año siguiente a Miguel Cabrera. Pero Enrique, enfocándonos en esos dos, en Andy Pettitte, en Félix Hernández, bueno, se me iba a zafar un santo aquí que no debemos, bueno, lo de Bob Abreu, pero bueno, vamos a concentrarnos en eso, Kike, en Félix Hernández y en Andy Pettitte. Son casos diferentes porque mientras Perry confesó haber usado esteroides en su carrera y eso lo ha mantenido atrapado en bajos porcentajes, ya él está terminando prácticamente su estadía en la boleta y Félix está comenzando. O sea, Félix Hernández debutó el año pasado y da este salto al 40%. Eso es un tremendo indicio de que él eventualmente será electo al Salón de la Fama. Para entrar Andy Pettitte tiene que acelerar el proceso porque ya él está saliendo de la boleta. Él no tiene todo ese margen de tiempo. Sí, le quedan 2 años más, es que cierto. Tiene el rey Félix Hernández. Yo creo que la candidatura de Félix, yo voté el año pasado en su debut, volví a votar este año. De hecho, desde que soy votante no han metido a nadie en el Salón de la Fama que yo no haya votado. Oh. Y quiero decir... Humildemente. Que llegó la hora de tirar aceite, sí. Que no sé si le va a dar el tiempo. No sé si le va a dar el tiempo, muchachos, a Andy Pettitte. Tuvo los números. O sea, los números fueron extraordinarios, especialmente de playoff, pero él confesó haber usado sustancias prohibidas, pidió perdón, se disculpó y sabemos que eso es algo que se toma en consideración. No nos vamos a hacer los tontos. Eso es algo que se toma en consideración. Por ejemplo, Manny Ramírez quedó fuera de la boleta. Ya terminaron sus 10 años. Su único chance ahora es a través de los comités de era, cuando le toque la era contemporánea. Alex Rodríguez subió levemente de un 37, 38 a 40%. A la mitad del camino, su quinto año. Yo no sé si le va a dar para conseguir un 75%. Ahora, el caso de Félix Hernández, que fue el que tú comenzaste, yo creo que está extraordinariamente bien posicionado porque este fue apenas su segundo de 10 años en la boleta, Ernesto. Guillermo, a mí me llamó mucho la atención también lo de Chase Utley, que recibió más votos que su compañero Jimmy Rollins. Y antes de nosotros grabar este segmento de Saliendo del Horno, yo les daba y les pasaba el dato que a mí me sorprendió muchísimo. Solamente Cal Ripken Jr. en la posición de campo corto tuvo más cuadrangulares que Jimmy Rollins. Esas son palabras mayores. Y si usted quiere ver un dato, Guillermo, es cuando uno habla con Chase Utley de lo que él piensa sobre Jimmy Rollins. Aquí se pudiera estar dando un tema, Memo, con lo de Alan Trammell y Lou Whitaker. Sí, de esas parejas de las que uno, bueno, en el caso de la de los Tigres de Detroit, uno terminó en el Salón de la Fama, el otro no. Y sí llama la atención sobre todo la gran diferencia, ¿no? Porque son más del doble de votos los que terminó recibiendo en esta ocasión Chase Utley de lo de Jimmy Rollins, cuando aparentemente, por lo menos para algunos de nosotros, Rollins tendría que estar más arriba en esa votación. Rollins tendría que llegar y Chase Utley tal vez no. Pero bueno, va el toque de amargura de siempre, pero que cada año es más grave. Primero, hablabas de Bobby Abreu, ponías ese nombre ahí, ya lo vimos dónde quedó en la votación. Alguien que ni siquiera vemos dónde quedó porque quedó mucho más abajo y sigo sin entenderlo, es el Kid Rodríguez, 11% por ahí.
no lo entiendo y ya está llegando un momento en el que ni siquiera hago el esfuerzo de entender, porque es tan malo este sistema, tan malo, que tú empezaste diciendo, Ernesto, Andrew Jones, cuando apareció por primera vez, tenía el 7% de los votos. Sin jugar, ya hoy, qué bueno, qué bueno, no es queja, qué bueno, pero ya hoy alcanzó más del 75% de los votos. Este es un sistema ridículo, es un sistema que no sirve, que ya nos acostumbramos, y hoy hablamos de, no, bueno, le quedan 3 años y como va subiendo, sí va a alcanzar, o le queda menos, ya no va a llegar. Félix, qué buen paso. Eso no debería pasar, o eres o no eres, no puede ser. Esto es una ridiculez, es un proceso muy mal elaborado, es un proceso que tiene que cambiar, porque no podemos estar hablando de eso. Y lo de Andrew Jones es el gran ejemplo. E insisto, qué bueno que llegue Andrew Jones, para mí se lo merece, tiene que estar ahí. Pero tú no puedes empezar con un 7%, y terminar en el Salón de la Fama en el transcurso de 7, 8 años. Este sistema no sirve, señores, no nos hagamos tontos. Omar Vizquel, 18,4%. Francisco Rodríguez, el Kid, 11,8%. Jorge, voy a cerrar contigo, porque hablábamos del tema de Carlos Beltrán ayer en las redes, el apoyo de sus ex compañeros. Y en 1996, los Bravos de Atlanta vieron a Andrew Jones por primera vez. Señores, a ver si hacemos este ejercicio. Jorge, comienzo contigo. John Schuerholz, gerente general. Hablar de Tom Glavine, hablar de Greg Maddux, hablar de John Smoltz, hablar de Bobby Cox. Ahora hablamos de Andrew Jones. Ahí van 6. Chipper Jones, 7. O sea, Jorge, 7 de esos que tomamos como referencia en 1996 están en el Salón de la Fama. Y hay que recordar que estaba también en el comité de la era contemporánea Dale Murphy, otro que también lució con los Bravos de Atlanta. Yo, la verdad, no recuerdo en un tan corto periodo de tiempo, Jorge, tantos jugadores, manager, ejecutivo, llegar a Cooperstown. Y eso te habla del equipazo que eran esos Bravos de Atlanta. Y solamente ganaron una serie mundial, vamos a ver. Y antes de Andrew Jones. Y fue el año antes de llegar a Andrew Jones. No, pero es un fenómeno que simplemente no vamos a ver en muchos años, ¿no? Y no se me ocurre un equipo que junte tantos salones de la fama. En ese periodo, no decir lo que está en pensando, ese periodo de tiempo, Enrique Rojas. Yo hablé claro, yo hablé clarito. Lo que está pensando Enrique. Hay uno azul que ha tenido el desempeño en las divisiones, ha ganado más títulos y que va a meter, pero que va a madurar más adelante. Ajá. Sí. Ya. Y en muchos los años. Dodgers de Los Ángeles. Ya, Enrique, sí. ¿Qué quieres que te diga? No. ¿Está bien? Freeman, Beck, sí, no. posiblemente Dave Roberts, todo eso van para el Salón de la Fama. Ay, Duque, ¿cuánto te extrañamos? Por cierto, el Duque, el Duque está en ese torneo de golf de Albert Pujols donde está Andrew Jones también. George. Va a madurar más adelante. Nos hace falta el contraste del otro tono de azul para que se ponga bueno esto. Pero sí, creo que ese equipo marcó época y creo que van a pasar varios años para tener uno que tenga tantos integrantes del Salón de la Fama en ese periodo de tiempo. Muy bien. Señores, saliendo del horno aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes, lunes y miércoles, 2 segmentos por semana. Estamos en Facebook, en ESPN-Béisbol, en TikTok y, atención, ahí al doblar de la esquina llega la Serie del Caribe Guadalajara 2026. Recuerden, al finalizar cada jornada de la Serie del Caribe vamos a estar haciendo nuestros enlaces en vivo, así como hacemos para la Serie Mundial.